Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Hace poco el gobierno estadounidense anunció una nueva tanda de medidas económicas en contra del gobierno venezolano. Mientras que muchos aplaudieron a Trump por la iniciativa, otros, incluyendo por supuesto a la tiranía de Maduro, salieron a decir que por culpa de los Estados Unidos ahora los venezolanos se van a morir de hambre. Muy parecido todo a lo que sucede en Cuba, donde se sigue diciendo que la miseria es culpa del imperio yanqui. En nuestro podcast de hoy hablamos con Williams Ruiz. Él es doctorando en economía, es venezolano y miembro de la junta directiva del Instituto Mises Venezuela. Él nos explicará cuáles son las implicaciones de estas nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, qué tanto afectan a los venezolanos y hasta qué punto estas medidas pueden presionar para la salida del tirano. Williams, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Vanessa, es un placer estar con ustedes. Williams, pues hace poco nuevamente Estados Unidos impuso otra tanda de sanciones a Venezuela. Se habló mucho al principio, la gente especulaba qué tan difícil podía ser. Luego desde Venezuela, pues el Nicolás Maduro y sus séquitos salieron a decir que por culpa de esas sanciones los venezolanos se iban a morir de hambre. Esas últimas sanciones, ¿qué impacto pueden tener en Venezuela? ¿De verdad sí golpean a la tiranía de Nicolás Maduro o son más bien un intento ahí formal de Estados Unidos por hacerse el que hace algo? O sea, las sanciones son bastante específicas y de hecho creo que Estados Unidos se cuida mucho de cometer los errores que se cometieron en el momento de hacer el bloqueo hacia Cuba, que se viera como una martirización política y que le ha servido perfectamente a la isla, al gobierno de Cuba para hacerse la víctima. En este caso es muy particular y ha sido bastante medida. En mi opinión personal, creo que no va a tener impacto de agravar la crisis existencial que vive Venezuela producto del desastre del gobierno de Hugo Chávez y, bueno, en efecto de Nicolás Maduro. Por el contrario, lo que hace es afectar los intereses económicos tanto de personeros del gobierno, miembros del gobierno, como también un grupo de interés que en cierta forma se lucraba o estaba obteniendo réditos en los bonos de la nación. Los bonos de Venezuela son bonos que tienen muy bajo valor, pero pagan alto volumen de interés y con eso, obviamente por el riesgo país y por la situación en que se encuentra y que, bueno, que lamentablemente los únicos beneficiarios eran los tenedores de esos bonos con los altos intereses que se estaban pagando y en cierta forma también era de tener en cuenta lo que estaba sucediendo con esos bonos porque se estaban constituyendo en una especie de seguro de vida de los miembros o personas afines al gobierno, ya que al estar libres de cualquier tipo de sanción y al ser un papel portador en dólares, pues fácilmente podrías poner ahí el seguro de jubilación cuando el gobierno terminara. Lo que está sucediendo ahora con las sanciones de Estados Unidos es que toca ese tipo de negocios y ese tipo de acciones que se venían llevando el país muy por fuera de lo que estaba pasando en la realidad de Venezuela. En Venezuela estábamos con un gobierno que era incapaz de cubrir las necesidades de materia prima del sector productivo, alimentos, medicina y los sectores más básicos, pero era un gobierno que prefería hacer un default interno, sumergiendo la economía en la más peor de las crisis, pues cumplía periódicamente con el pago de intereses. Entonces, oye, hay un punto tal que te salta el interrogante y decirte, bueno, pero ¿qué sentido tiene cumplir con el mercado internacional más allá de que tú vengas a decir que, bueno, vas a tener un buen récord y obviamente no vas a caer en un default y con las consecuencias que tengas, sino porque todo el mundo sabe y es evidente que tu economía está destrozada y aún así tú sigues pagando unos intereses altamente costosísimos de la deuda que emite. Una deuda además emitida en un tiempo bastante llamativo, porque Venezuela estaba en los mejores momentos cuando se inició este proceso de endeudamiento masivo. Pero la realidad es que además, no lo podría confirmar de todo, pero muchos de los personeros o altos representantes o figuras del chavismo, del socialismo del siglo XXI están vinculados a la tenencia de estos bonos.
Y obviamente mientras el desastre de la economía va en picada y le pueden pagar y pueden cumplir los intereses, lo van a hacer porque finalmente se constituyeron una especie de seguro de vida posterior a un seguro de jubilación posterior a la salida del chavismo, que parece ser algo bastante dilatado en Venezuela, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias. Claro. Williams, otro punto del que se habla mucho es sobre la posible acción que pueda tomar Estados Unidos en cuanto a la compra de petróleo a Venezuela. Muchos dicen, bueno, es que eso no se puede hacer porque el que sufriría es el pueblo y la gente que no tiene culpa. Otros dicen que no tendría ningún sentido, o sea, que definitivamente eso es lo que hay que hacer y que no afectaría al pueblo. En el caso de que Estados Unidos decidiera hacer eso, dejar de comprarle petróleo a Venezuela, primero, ¿qué tan posible es eso? Y segundo, en el caso de que eso ocurriera, ¿efectivamente se afectaría a los venezolanos o sería solo el gobierno el que se afectaría? Lo primero que hay que tener en cuenta es que, y lo planteo muy claramente por la calle del medio, como se podría decir en Venezuela, es que las sanciones o cualquier tipo de implicación punitiva que aplique Estados Unidos no va a afectar la situación de la crisis de Venezuela. La situación de la crisis de Venezuela se gestó, o sea, se sembró con el socialismo de Chávez, y esto únicamente lo que está haciendo es cosechar con Nicolás Maduro. ¿Qué puede afectar el desempeño? Pues en cierta forma puede afectar el desempeño de las ventas de petróleo de PDVSA, pero no es algo que tú vayas a decir que el país va a caer en crisis por precisamente como consecuencia de las acciones que está llevando a cabo Estados Unidos. Pues si hay algo cierto es que tanto Estados Unidos y gran parte de los consumidores de petróleo en el mundo aprovecharon el momento para luego de la subida de los precios del petróleo para diversificar lo que era su compra de petróleo y también elaborar negocios alternos en el sector petrolero. Esto a consecuencia, con la intención de disminuir la dependencia. Y en este caso, pues Venezuela, que era uno de los principales vendedores de petróleo a Estados Unidos, viene a sufrir porque, bueno, Estados Unidos propio como modelo de negocio acopló lo que fue una diversificación, incluso exploró otras áreas como lo que es el tan llamado fracking, que le permitió aumentar sus volúmenes de petróleo y, bueno, y así disminuir la dependencia con tantos riesgos políticos que tenía en el caso de Venezuela. Fíjate qué pasa con esto, que yo a ciencia cierta no tomo en cuenta, no diría que el impacto de que Estados Unidos deje de comprar petróleo va a ser tan amplio como lo que podemos ver por otro lado, es que es los compromisos y todo el peso que tiene encima PDVSA. PDVSA es una empresa que está hipotecada y rehipotecada, es decir, sobre sus activos se han emitido gran cantidad de deuda. Aparte de eso, es una empresa que tiene sus niveles productivos muy bajos, a niveles muy bajos. No es ni siquiera un modelo de productividad, sino que básicamente lo que hizo fue una supervivencia con los niveles de precios altos, y aparte tiene compromisos fuertes de los cuales tiene que cumplir con lo que fue llamado el crédito chino, una cuota muy importante, otra cuota de compromiso político que son unos barriles que van a Cuba y otra que va a Petrocaribe. Entonces no es realmente una sanción de Estados Unidos con dejar de comprar el poco petróleo que queda libre para la venta, sino básicamente todo el lastre que tiene PDVSA en términos de estar hipotecada con la deuda que se metió, aparte de que lo que se logra producir ya tiene básicamente unas personas que la están esperando a la puerta de salida de la producción y no te deja nada para que se pueda servir obviamente las necesidades de la economía venezolana. PDVSA está súper endeudada, lo poco que produce se va a los compromisos que se adquirieron durante el proceso del presidente Chávez, con todo lo que es Rusia, China, Petrocaribe, todos estos compromisos políticos o esta agenda política que se realizó, y lo poco que queda difícilmente puede servir a las necesidades o la demanda interna de la economía. Lo único que sirve es para maniobrar políticamente, como lo ha venido haciendo. O sea, finalmente los resultados a nivel económico y productivo de PDVSA no es que dependa de que Estados Unidos debe comprar. No, es que el modelo de producción o el modelo económico de PDVSA es erróneo desde partida, ¿sabes? Aún así, si Estados Unidos incrementara su compra a Venezuela.
Ok, Williams, una cosa que se pregunta la gente y ahora que me estás diciendo que no es tan importante, digamos, la compra de barriles de petróleo, es ¿de qué vive Maduro? ¿De dónde saca tanto dinero? ¿No? Porque tú me estás hablando de la deuda que se hace alrededor de PDVSA, pero me dices que tampoco es muy importante. Los barriles efectivamente pues van a China, a Rusia, a Cuba, y los que sí pagan uno creería que vienen de Estados Unidos. Tú me dices que tampoco son importantes. ¿De dónde saca en este momento el dinero Maduro y todos sus amigos? A ver, no es que no sea importante que Estados Unidos le compre a Venezuela, sino que básicamente el esquema productivo de Venezuela en el 97, antes de la llegada de Chávez, Petróleo de Venezuela tenía una producción de 3.100.000 barriles. Y esa producción se redujo hasta llegar a unos 2.450.000, que es lo que apenas logra producir PDVSA. Y no es una producción en limpio, es una producción que tiene, el petróleo venezolano es un petróleo muy pesado, es decir, lleva muchos costos asociados para llevarlo a un petróleo comercializable, ¿sabes? Con lo cual tú obtienes, tienes gran cantidad de petróleo, pero tienes gran cantidad de petróleo pesado. Ese petróleo tiene que ser incluso mezclado con un petróleo más liviano o con otros aditivos, y Venezuela no lo puede producir. Y lo que se hacía era comprar ese petróleo más liviano de mezcla para poder llevar el petróleo a un volumen que sea comercializado, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que bueno, si tu modelo productivo estuvo enfocado a no incrementar la productividad, sino que básicamente aprovechar una ola de subida de precio del petróleo, y por el otro lado endeudabas la empresa y comprometías los flujos de caja futuro de la empresa, bueno, lo que vas a tener es que lo poco que estás produciendo, aparte que tienes necesidades de comprar un petróleo más fino para lograr mezclar ese producto que tú tienes para que sea vendible en el mercado, y aparte tienes que, de lo que saques, porque ya tienes empeñados 100.000 barriles que son para Cuba, otros 200.000 barriles para China, bueno, los montos que sean. Lo cierto es que de tu peso, de tu mercado que ya tú tienes asegurado, que es el mercado estadounidense, tú vas a ver poco impacto. El impacto que se va a ver asociado en la productividad, pues bueno, corresponde a todo este lastre que tú estás cargando, ¿sabes? Ahora, lo otro es que no es Donald Trump quien compra el petróleo directamente a las manos de Nicolás Maduro, ¿no? El esquema productivo de PDVSA es que, bueno, tiene clientes particulares, y este petróleo es colocado en las refinerías en Estados Unidos, y obviamente son directamente estos clientes particulares los que compran el petróleo venezolano. Claro, estamos hablando de que Donald Trump habla en nombre de los empresarios y del gobierno de Estados Unidos, que obviamente podría tener alguna repercusión, pero es que ya incluso el margen que compraba, esto fue con Obama, el margen que compraba Estados Unidos a Venezuela se redujo, porque Estados Unidos empezó a llevar un plan de no dependencia de agentes externos y tan cuestionados políticamente como Venezuela. Empezaron a desarrollar las arenas bituminosas, empezaron a diversificar la producción, buscar nuevas áreas, y bueno, y finalmente esto es lo que le dio un poco más de independencia política y económica. Y bueno, obviamente el que sale perdiendo en este caso es Nicolás Maduro, porque pues tratas de sobornar en cierta forma de que tú eres el principal proveedor o que tú eres tu cliente, pero bueno, la realidad es que tu cliente se ha estado preparando durante mucho tiempo para una situación como esta. Claro, Williams, te quería preguntar, ya un poco pasando al campo político y a lo que están viviendo los venezolanos día a día, se vienen elecciones primarias de la MUT. En las calles, lo que uno puede ver desde afuera y lo que me cuentan los venezolanos es que ya no hay protestas, ya no hay marchas. La gente, digamos que castigó a la MUT por quererse acoger y seguirle el juego a Maduro con lo de las elecciones regionales. ¿Tú qué crees que va a pasar con eso? ¿Crees que va a ya haber gente que sí vote en las primarias? ¿Crees que ya definitivamente la gente le retiró su apoyo a la MUT? Mira, esto es una historia de sentimientos encontrados. Uno, porque realmente logramos llegar a un pico político y de tensión y de momentum en la protesta nunca antes visto. Nunca antes visto desde la presencia de Chávez en el gobierno, incluso Nicolás Maduro. Difícilmente
la oposición ha sido propositiva, es decir, hasta este momento. Yo creo que no ha habido un escenario en el cual la oposición haya marcado la agenda y se haya mantenido. Y ojo, esto es muy importante decirlo. La oposición es la gente que se opone a tener una mala calidad de vida, a salir a la calle y que la roben, a ir al mercado y no conseguir comida, a ir a la farmacia y no conseguir medicamentos. La oposición no es, y esto hay que dejarlo claro, y no lo digo de manera de retórica. La oposición en Venezuela es un movimiento de una gran cantidad de masas venezolanos que se cansaron de vivir mal, que se cansaron de ser maltratados, que se cansaron que los robaran, que se cansaron de la impunidad, de la corrupción y todo esto, y finalmente se constituye en un movimiento de masa. Pero la oposición en Venezuela no es producto de un adoctrinamiento o de una militancia política, es decir, la gente que ha marchado durante este tiempo, que ha votado en contra del gobierno, lo hace como una necesidad de aglutinarse bajo un paraguas y luchar contra un mal mayor que es el gobierno. Pero no es que hablemos de que es producto de una estrategia de movilización, de adoctrinamiento de los partidos políticos. No, la realidad es que los partidos políticos al final tuvieron que pegarse a esta situación que estaba pasando y constituirse para tratar de ser los vehículos de esa masa. Porque esto es muy bueno distinguirlo, dejarlo claro, porque en circunstancias parece que los políticos pierden el hilo o pierden la claridad de entender de que, oye, su existencia es básicamente gracias a que pueden ser los canales de comunicación de esa cantidad de gente, pero no es porque sus propuestas incluso sean mejor que la del gobierno, sino porque básicamente están canalizando esas necesidades de la gente, y que la oposición es básicamente un movimiento natural como reacción al mal gobierno, no es producto del buen de las buenas estrategias de la MUD. Y a veces esto se confunde y la MUD trata de decir que, bueno, que todos los hechos que se han logrado, que toda la votación que se ha logrado ha sido gracias a la estrategia. La realidad es que difícilmente en algunas circunstancias la MUD, la Mesa de la Unidad, ha logrado poner a la gente del gobierno. Y finalmente, cuando se ha sentado con el gobierno, cuando ha ido a estrategias políticas con el gobierno, ha salido mal parado tal y como estamos ahora. En todas las situaciones, Vanessa, que han quedado claras y que estuvieron claras durante estos 120 días de asesinatos claramente, o sea, documentados, revisados, de cantidad de gente maltratada, de cantidad de presos políticos, el incremento bárbaro de la represión y de los sistemas de represión, de incluso personeros claros dentro del gobierno, como la fiscal Luisa Ortega Díaz, que ahora está jugando del otro bando y deja claras muchas cosas que la gente lo sospechaba, pero que te lo diga alguien que venga del lado de adentro es bastante ya, qué decir, o sea, no se te puede caer la cara frente a ello. Y lo otro, luego de lo sucedido con respecto a Smartmatic, que era la empresa que de por vida llevaba y trazaba el proceso sistemático de las votaciones. O sea, ¿qué más pruebas fuertes puedes tener? Y aún así, y en esa circunstancia, la oposición, la Mesa de la Unidad optó por desmovilizar las calles, por ir a ganar un espacio que según ellos no se puede abandonar, que son las elecciones de gobernadores. Por Dios, yo esto lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Mira, la gente no salió a marchar, no salió a arriesgar su vida. Muchos de los chamos que murieron hasta 17 años no salieron a la calle a que los mataran porque simplemente quieren tener un gobernador nuevo, ¿sabes? Porque simplemente quieren que el alumbrado de su calle, la autopista cerca de su casa o la avenida sea distinta. No, vale. Esto es una realidad que la gente salió porque además comprende que sin un cambio de gobierno nacional, un cambio central, no hay un cambio regional que valga, porque tú no te puedes encerrar en tu estado, tú no te puedes encerrar en tu municipio y decir, bueno, mi municipio lo gobierna, no sé, Pedro Pérez, que es el alcalde de la oposición, y es una maravilla. No, porque tú no puedes escapar a la realidad del país. Y mucha de esa cantidad de gente que estuvo persistentemente en las calles, salió a la calle porque quería un cambio de situación del país. No salió gritando regionales, por Dios. Es un absurdo que incluso lo han dicho y es necesario desmentirlo, porque mucha de la gente no sale a arriesgar su vida porque el alcalde sea de tal partido o porque el gobernador sea de tal partido. La gente salió por una necesidad de un cambio
mucho más grande, porque sabe que si hay un cambio de rumbo del país, no hay un cambio que valga. No hay un gobernador de la oposición que valga, porque el día siguiente de haber ganado le pueden quitar la gobernación, le quitan los recursos para la gobernación, como en efecto pasado. Lo que pasa es que es bastante contradictorio que dentro de los liderazgos políticos del país tú encuentres posturas como que hay que ir a elecciones regionales porque no podemos abandonar espacio, pero al mismo tiempo tienes diputados abandonando curules en la Asamblea Nacional, entonces no es lo que yo entiendo, no sé qué es lo que ellos entienden por abandonar espacio, ¿sabes? Porque a la vez que tratas de ganar un espacio que es algo ficticio, porque hasta ahora, el día de hoy, no se ha decretado una fecha clara para ir a elecciones, el Consejo Nacional Electoral lo que logró fue, y la estrategia política del gobierno lo que hizo fue desmovilizar el escenario de protesta con un caramelo electoral que todavía no hay fecha para elecciones regionales, y bueno, ahí está, peleándose como unos locos por un caramelo que ni siquiera está bien definido. Lograron sí que la gente se desmovilizara, que mucha de esa euforia de protesta bajara y mermara bastante, y que viéramos una ficción con un nombre de realidad que es bastante absurdo, porque tú no puedes salir al país, a la calle, a tratar de fingir cordura y decir que las cosas van bien, cuando luego de 120 días mataron más de 100 personas. Claramente hubo mucha represión, hay más presos políticos que el día que se iniciaron las protestas, entonces es bastante difícil. ¿Qué vas a obtener con las elecciones regionales? Mira, así se cierta, nada. Lo que haces es lavarle la cara al gobierno, porque incluso personeros y partícipes dentro del proceso dejaron claro que existía una posibilidad muy grande de fraude, y aparte, gente que viene desde adentro te demuestra que ellos han estado manipulando los resultados, y aparte que están inmersos en cosas mucho más graves, como por ejemplo el caso de Odebrecht y otras más, ¿sabes? Entonces, lo que finalmente la oposición, la mesa de la unidad logra es hacerle el juego al gobierno y demostrar que realmente no han tenido estrategia política, o su estrategia política no ha sido suficientemente buena como para lograr imponer la agenda del gobierno. Lo que estuvo pasando hasta hace poco en Venezuela es producto del obstinamiento de la gente, de la necesidad de un cambio mayor y de procurar incluso que por una resistencia en las calles se pudiera salir de esto, pero lamentablemente los apetitos políticos que nunca se sacian, pues nos llevaron a una desmovilización o una gran cantidad de gente desilusionada, a que los venezolanos tengan que huir por la frontera, porque es como que todas las esperanzas que tenías depositadas en algo, luego al día siguiente viene alguien de tu familia y te dice que no es así. Bueno, te encuentras en que no tienes salvación ni siquiera con la persona que confiaba. Ahí tenemos, con más de 25.000 personas en un día cruzaron el puente Simón Bolívar por Cúcuta, cantidad de gente que está tratando de salir por fronteras, cantidad de gente que con las posibilidades que tiene está tratando de salir del país, porque no queda esperanza en un juego, incluso el que está jugando a tu favor parece que está jugando para la otra persona, ¿sabes? Claro. Bueno, Williams, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, yo agradecido siempre, Vanessa, espero en otra oportunidad poder compartir más. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo programa.